Historias de amor sin final feliz, de Dayana Martínez de la Osa. El camino del amor y el arrepentimiento. Parte 1. En un pueblo del pasado vivía un hombre honrado y muy respetado llamado Pedro. No era un hombre rico, pero tenía una vida cómoda. Era propietario de una finca lo suficientemente grande para mantenerse con su esposa y sus 6 hijos. Las 4 hijas del señor Pedro destacaban en su comunidad. Eran muy hermosas, amables, con un espíritu servicial. Oriana, la mayor de todas, era la que más destacaba en apariencia y en simpatía. A pesar de no ser muy alta, tenía una bella figura, una piel trigueña y unos ojos claros que reflejaban una mezcla de inocencia y curiosidad. Recién cumplidos sus 18 años, llegó un joven de una ciudad lejana. Su nombre era Nicolás. Debiendo tener unos 23 años, era bastante alto, moreno, con una mirada fija e imponente que ocultaba sus propias inseguridades. Hablaba poco, pero su presencia era magnética. Buscaba mejorar su situación económica y, gracias a su primo Fidel, consiguió trabajo en la finca del señor Pedro. No hay muchos detalles de cómo comenzó todo entre Oriana y Nicolás. Solo se sabe que se enamoraron desde el primer momento en que se vieron. Sus encuentros clandestinos en los establos se convirtieron en el punto culminante de sus días. Cada mañana, Oriana paseaba por los establos bajo la excusa de visitar la yegua que su padre le había regalado por su cumpleaños. Nicolás aprovechaba esos momentos para regalarle flores silvestres y cantarle versos que había aprendido con sus amigos en la ciudad. Con el tiempo, Oriana fue descubriendo que debajo de esa máscara arrogante que Nicolás siempre reflejaba, había un hombre bueno, tierno y amable. Sus conversaciones en los establos se convirtieron en el refugio donde podían ser ellos mismos, lejos de las expectativas sociales y las reglas impuestas por sus familias, aunque sabían que estaban violando la regla principal del padre de Oriana, que dictaba que sus hijos jamás saldrían con sus trabajadores. No podían resistir la atracción que sentían el uno por el otro. La relación entre Oriana y Nicolás comenzó a florecer en secreto, pero pronto se encontraron con desafíos más grandes. La diferencia de clase social entre ellos se convirtió en un obstáculo constante. La sociedad en la que vivían no aceptaba fácilmente las relaciones entre personas de diferentes estratos sociales, y la familia de Oriana no fue una excepción. Su padre, el señor Pedro, era un hombre de principios arraigados en la tradición y la posición social, y no toleraría que su hija se relacionara con un trabajador de la finca. A pesar de las dificultades, Oriana y Nicolás continuaron viéndose en secreto, encontrando momentos robados de felicidad en medio de las restricciones impuestas por sus familias y la sociedad. Sus sentimientos se fortalecieron con cada encuentro, pero también creció el miedo a ser descubiertos y enfrentar las consecuencias. Luego de un tiempo, Oriana y Nicolás se dieron cuenta de que necesitaban más privacidad para su amor, así que comenzaron a verse en otros lugares apartados, alejados de las miradas indiscretas que podían delatar su secreto. En esos momentos juntos experimentaban una felicidad inmensa, hablando con confianza y libertad sobre sus sueños y deseos compartidos. Una tarde, mientras contemplaban el atardecer en el campo, Oriana expresó su deseo de estar siempre junto a Nicolás. Sin embargo, él le recordó lo difícil que sería convencer a su padre para que les permitiera estar juntos. Ambos reflexionaron sobre su situación y, tras mucho pensar, llegaron a la decisión de fugarse juntos en busca de una vida donde su amor pudiera florecer sin restricciones. La decisión de fugarse fue tomada con poca planificación, movidos por la pasión y el deseo de estar juntos. Esa misma noche, una de las hermanas de Oriana notó su ausencia, y al no encontrarla en el establo como de costumbre, comenzó a buscarla por todos lados. Al ver que no obtenía respuesta, decidió informar a su padre, quien se preocupó inmediatamente y ordenó a sus empleados que iniciaran una búsqueda exhaustiva. Fidel, primo de Nicolás, fue en busca de él al establo, pero al no encontrarlo, sintió un presentimiento de que algo malo estaba sucediendo. Al revisar la habitación de Nicolás, encontró una carta sobre la cama, en la que Nicolás declaraba su amor por Oriana y revelaba su decisión de fugarse juntos para vivir su amor libremente. La carta estaba firmada por ambos. Con el corazón lleno de angustia, Fidel tomó la carta y se la llevó al señor Pedro, consciente de la difícil situación en la que se encontraban su primo y la hija de su patrón. Al leer la carta, el señor Pedro estalló en ira y frustración.
Rompió la carta en pedazos y ordenó una búsqueda intensiva para encontrar a Oriana y Nicolás. La incertidumbre y desesperación lo consumían, y cada día que pasaba sin noticias de su hija lo sumía aún más en la desesperación. En su dolor y sufrimiento, el señor Pedro encontraba refugio en momentos de soledad, ya sea sentado en una silla contemplando la puerta con la esperanza de ver regresar a su hija, o fumando en silencio en el establo mientras observaba el cielo en busca de alguna respuesta a su dolor. Su corazón roto anhelaba desesperadamente el regreso de Oriana, pero temía lo que podría significar para su futuro. Después de casi 3 semanas de incertidumbre, el señor Pedro recibió noticias de su hija. Fidel informó que Oriana y Nicolás estaban viviendo en la ciudad natal de este último, bajo el cuidado de sus padres. Aunque el señor Pedro aún sentía un gran rencor hacia Nicolás por haberse llevado a su hija, la certeza de su paradero le brindó un poco de calma. A pesar de todo, decidieron emprender la búsqueda de su hija, dejando que el tiempo y el destino determinaran su curso. Parte 2. Un año después de la fuga de Oriana y Nicolás, el resentimiento del señor Pedro se fue apaciguando gradualmente. Su corazón se ablandó cuando la pareja regresó para visitarlo, llevando en brazos a su primer nieto, un bebé de apenas 1 mes de edad. La alegría de convertirse en abuelo superó cualquier rencor que pudiera sentir hacia Nicolás y se sintió reconfortado al ver a su hija feliz y realizada al lado del hombre que amaba. Oriana y Nicolás estaban decididos a construir una vida juntos. Mientras Nicolás trabajaba arduamente para sostener a su familia, Oriana se dedicaba al cuidado del hogar y de su pequeño hijo. A pesar de los desafíos y obstáculos que enfrentaban, encontraban la felicidad en su amor mutuo y en el lazo que habían formado como familia. Sin embargo, pasados 2 años, la situación dio un giro inesperado cuando Nicolás fue despedido de su trabajo. La noticia sacudió los cimientos de su estabilidad y armonía. A medida que la presión financiera aumentaba, las discusiones entre Oriana y Nicolás se intensificaron, distanciándolos poco a poco. Con el peso de la incertidumbre y las dificultades económicas sobre sus hombros, Nicolás decidió buscar una solución fuera del país. Habló con un primo que vivía en el extranjero, quien le ofreció trabajo y una oportunidad para empezar de nuevo. Aunque la idea de separarse les causaba dolor, sabían que era la mejor opción para asegurar el futuro de su familia. Después de tomar la difícil decisión de que Nicolás se fuera primero y que Oriana se quedara con sus suegros por un corto tiempo, la separación resultó ser más difícil de lo que esperaban. Apenas 1 semana después de la partida de Nicolás, Oriana tomó una decisión impulsiva. Sin comunicársela a nadie, decidió empacar sus cosas y regresar a la casa de sus padres, argumentando que Nicolás la había abandonado. Sus padres y hermanos encontraron extraño que Nicolás la hubiera dejado, pero optaron por creer la versión de Oriana. Mientras tanto, en su nueva situación, Oriana comenzó a perderse en la desesperación y el caos, saliendo más de lo habitual, frecuentando bares y fiestas casi todas las noches. Encontró una distracción momentánea en la compañía de su vecino, Manuel, quien en comparación con Nicolás carecía de atractivo y profundidad. 3 meses después de su partida, Nicolás regresó con la esperanza de llevarse a su esposa e hijo consigo. Sin embargo, se encontró con una dura realidad. Oriana lo había dejado en su estancia en el extranjero, sin dejar rastro de su paradero. La noticia de que Oriana estaba saliendo con otro hombre le hirió profundamente, pero decidió no buscarla de inmediato. En su lugar, siguió el consejo de sus padres y decidió hablar con ella, al menos por el bien de su hijo. Cuando se encontraron, Oriana mostró sorpresa al ver a Nicolás, pero estaba decidida a no volver con él. A pesar de su firmeza, accedió a hablar sobre la custodia del niño, acordando que Nicolás podía verlo siempre que quisiera, pero solo podía llevárselo en las vacaciones. Nicolás decidió establecerse en el pueblo, consiguiendo un trabajo para estar cerca de su hijo, aunque en el fondo anhelaba la posibilidad de una reconciliación con Oriana, pero se resignó a mantenerse a distancia, respetando su decisión, mientras esperaba en secreto que algún día ella decidiera volver con él. Con el paso de los años, los padres de Oriana se enteraron de la verdad sobre la separación de su hija y Nicolás, pero decidieron guardar silencio al respecto. En ese tiempo, tanto Oriana como Nicolás continuaron con sus vidas, aunque ninguna de las parejas encontró la felicidad que anhelaban. Oriana se había casado con Manuel, pero su matrimonio se convirtió en una prisión de abusos físicos y verbales. A pesar de la crueldad de su esposo, ella lo soportaba, convencida que no tenía dónde nacer.
En silencio recordaba su vida junto a Nicolás y se lamentaba por su propia inmadurez y las decisiones que la habían llevado a ese punto. A pesar de sentirse atrapada en un matrimonio infeliz, Oriana no dejaba de sentirse culpable por el sufrimiento que había causado a Nicolás y por las consecuencias de sus propias decisiones. Por otro lado, Nicolás estaba casado con Lucrecia, una viuda rica. Aunque su matrimonio con ella le brindaba estabilidad financiera, no podía escapar del peso del pasado y de su amor no correspondido por Oriana. Sabía que Oriana sufría en su matrimonio con Manuel, y a pesar de tener el impulso de ayudarla, su orgullo y los recuerdos del pasado lo mantenían alejado. Mientras tanto, Manuel trataba con cariño a su hijo, demostrando que, a pesar de sus propios defectos, tenía un corazón bondadoso. Sin embargo, la presencia de su hijo no era suficiente para mitigar el sufrimiento de Oriana en su matrimonio infeliz. Parte 3. Ambas almas, Oriana y Nicolás, se encontraban inmersas en un mar de dolor y arrepentimiento, anhelando en secreto la posibilidad de un reencuentro que parecía cada vez más lejano. Sin embargo, mientras seguían viviendo vidas separadas, el destino, ese tejedor misterioso de los hilos de la existencia, tenía preparado una sorpresa que alteraría el curso de sus vidas de manera irreversible. Aunque el panorama sugería una tregua en la penumbra, el destino, astuto en sus maquinaciones, ya había trazado un giro trágico que moldearía sus destinos de manera inexorable. Mientras Sonia y Nicolás continuaban su travesía por caminos distintos, el universo conspiraba en silencio, urdiendo un giro trágico que cambiaría el rumbo de sus destinos para siempre. La esposa de Nicolás, Lucrecia, era una mujer rica pero con un pasado turbio. Debido a malos negocios y asociaciones con personas poco confiables, se vio envuelta en una situación peligrosa. Durante un almuerzo tranquilo, un grupo de hombres llegó y les disparó sin piedad, dejándolos por muertos en el suelo. Lucrecia, gravemente herida, pero consciente, se dio cuenta que su esposo estaba tendido sobre ella, protegiéndola. A pesar de sus esfuerzos por levantarlo y salvarlo, Nicolás había recibido múltiples disparos y ya no podía ser salvado. La tragedia conmocionó a todo el pueblo, pero fue Oriana quien sufrió profundamente por la pérdida de Nicolás. Se sintió culpable por su muerte y reconoció que él había sido el único hombre al que había amado verdaderamente. Después de varias semanas del trágico suceso, Oriana tomó la difícil decisión de divorciarse y comenzar una nueva vida por su cuenta. Consiguió trabajo en un restaurante del pueblo y se comprometió a criar a su hijo sola, decidida a no volver a casarse. Aunque recibió el apoyo incondicional de sus padres y hermanos, su corazón seguía lleno de dolor y arrepentimiento. A pesar de su decisión de no hablar sobre Nicolás y de evadir el tema cuando se mencionaba, en su soledad, Oriana no podía evitar pensar en él y en lo que pudo haber sido su vida juntos. Sus lágrimas silenciosas eran testigos de un amor perdido, pero eterno, enterrado no solo bajo tierra, sino también en lo más profundo de su corazón. A través de las vicisitudes del amor y las decisiones que tomamos, aprendemos que el destino puede ser tan impredecible como implacable. Aunque nuestras acciones estén impulsadas por el deseo y la esperanza, a menudo somos testigos de cómo el destino nos lleva por caminos inesperados y nos confronta con las consecuencias de nuestras elecciones. En última instancia, su historia nos recuerda que, aunque el amor puede ser un faro en la oscuridad, también puede ser una fuerza que nos arrastra hacia el abismo de la tragedia y el arrepentimiento. Nos enseña a aceptar nuestras decisiones con humildad y afrontar las consecuencias con valentía, sabiendo que, aunque no siempre entendamos el curso de nuestros destinos, cada elección deja una huella imborrable en el tejido de nuestras vidas. Fin.